Señor les bendiga en esta mañana y vamos a comenzar allí en Proverbios capítulo 24, verso 3, que dice la palabra del Señor así: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Rogamos, Señor, que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el título de este mensaje o de este estudio, como usted le quiera llamar, una casa agradable, una casa agradable, ¿verdad? Entonces, por eso dice el texto: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Es interesante, ¿verdad?, que podamos hablar, que hable la palabra del Señor de una casa, ¿verdad? Decía una persona: nunca olvido el primer consejo que un misionero nos dio cuando llegamos a los Estados Unidos. Él nos dijo: compren una casa tan pronto como puedan. Nuestro concepto de una casa es como un refugio donde podremos descansar, reunirnos con la familia y resguardarnos del peligro. Sin embargo, hay en la Biblia la palabra casa tiene un significado más amplio y puede ser el hogar de una familia. O parte de un edificio, o un palacio, o un templo, o una dinastía y el cielo. Todos esos nombres puede ser. En los proverbios encontramos muchas expresiones de la comunidad hebrea de aquellos tiempos, desde el punto de vista espiritual o expositivo. Una casa simboliza protección, seguridad. Una casa edificada con sabiduría y prudencia requiere dedicación, permanencia, en contraste con los viajeros árabes de aquellos tiempos que vivían en tiendas de campañas en el desierto y se movían de un lugar a otro. Esta expresión tan conocida se refiere a la sabiduría, a la prudencia que debe adornar a los que edifican una casa espiritual para la familia. La vida del cristiano es una lucha constante contra el enemigo que quiere derrotarnos. He conocido personas que poseen mansiones y son infelices. El consejo del misionero fue muy bueno, pero de nada vale tener un techo si no andamos derechos. ¿Quién desea sabiduría para cimentar su casa? Debe pedírsela a Dios. Y como resultado, le adornará con prudencia, cimentar su casa al pedírsela a Dios, y como resultado le adornará con prudencia. Le aseguro que la satisfacción que proporciona durará para siempre. ¿Quiere disfrutar de una casa agradable? Busque a Dios y siga sus instrucciones para construirla. No sea que le pase lo que al hombre que preguntó: ¿cuánto vale la propiedad esa que está ahí?, mientras pasaba por delante de una casa magnífica, rodeada de bellos y fértiles jardines. El compañero le dijo: desconozco su precio, fue la respuesta, pero sé lo que le costó a su último poseedor. ¿Cuánto le costó? Su alma. Entonces le contó que el referido propietario había estado muy interesado en el Evangelio, pero desde que adquirió aquella propiedad, los quehaceres de ella habían absorbido totalmente su tiempo, que se olvidó totalmente de los asuntos espirituales. Y es triste cuando sucede eso. Edificar una casa, pues
no es fácil si no tienes sabiduría. Es precisamente por eso estudian los ingenieros, porque ellos hacen los planos para edificar la casa. Y ya en el plano, ¿verdad? Pues ahí vienen todas las medidas de lo que debe llevar la casa. Cuando nosotros edificamos esta casa, no teníamos planos. No vimos a un ingeniero. Entonces, los planos pues son grandes. Los que yo hice estaban en 2 cuadritos de este tamaño, chiquitos. Y cuando me pidió el albañil, el carpintero, los planos para comenzar a edificar la casa, le entregué dijo, ¿qué es esto? Le digo, pues son los planos. Se soltó riendo el carpintero porque dijo, pues nosotros queríamos los planos esos que hacen los ingenieros, ¿no? Yo y mi esposa, o mi esposa y yo, estuvimos haciendo las medidas de la casa y a veces en la noche salíamos a las 12 de la noche a medir. ¿Se acuerda, hermana Rosa? Sí. Salíamos a medir con la cinta, andábamos ahí solos en el patio midiendo ya como a las 12 de la noche y yo con el papelito apuntando. Y esto fue lo que salió. Claro que me faltaron muchas cosas, como los escalones debería estar más amplio, más cosas que debía llevar la casa, pero no las llevó porque con la poca sabiduría que tenía yo pude poner esto que estamos teniendo ahorita. Así es de que hay veces que la casa le absorbe el tiempo a la persona, como a esta persona que compró esa propiedad, ¿verdad? Que le absorbió el tiempo, el trabajo le absorbió el tiempo que necesitaba para dedicarse al Evangelio del Señor. ¿Qué pasó? Se murió, perdió su alma porque estaba más entretenido en su casa arreglándola que sirviéndole al Señor. Así es de que no es nada más decir voy a edificar una casa. Edificarla quiere decir con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Así es de que edificando una casa agradable en la vida cristiana. ¿Cómo se edifica una casa agradable en la vida cristiana? Una casa agradable en la vida cristiana se edifica primeramente adquiriendo la sabiduría. Y la sabiduría es tan significativa hoy como lo fue antes. Nos enseña a organizar nuestra escala de valores que fortalecen nuestro carácter y nos hace íntegros y nos conduce hacia la felicidad. Roguemos pues al Señor que nos ayude a edificar nuestra casa para siempre. Entonces es muy importante, ¿verdad? Adquirir la sabiduría para saber cómo edificar la casa, porque no estamos hablando nada más de la casa en la que estamos, sino también en la casa espiritual que es nuestra vida. ¿Cómo la vamos a edificar? ¿Cómo la vamos a organizar para llegar a ser felices? Entonces, de esto depende nuestros estudios en la palabra de Dios. Encontramos que para edificar una casa agradable en la vida cristiana necesitamos adquirir sabiduría, como dice Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Se fija cómo cuando la persona busca la sabiduría va creciendo de la persona, va aprendiendo más. Y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, a lo que dice sabiduría, estamos también adquiriendo inteligencia para poder edificar una casa. Así es de que es muy importante. Segundo, encontramos que para edificar una casa agradable en la vida cristiana
necesitamos adquirir inteligencia. Job 28, en el libro de Job, atrás de los Salmos, Job 28, Job 28, y los versos que vamos a leer, verso 28. Mire cómo se adquiere la sabiduría. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Cuando respetamos, no que le tengamos miedo a Dios, sino que lo respetemos. El temor a Dios, ¿verdad? Dice Job, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Así es de que debemos de tener en cuenta cómo adquirir la sabiduría. Ahora encontramos que para edificar una casa agradable en la vida cristiana necesitamos buscar dónde poner el fundamento. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo, vuelvo a repetir, Mateo 7, verso 24 y 25. Miren lo que dice ahí. Dice, cualquiera pues, hablando Jesucristo, me dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre ¿dónde? Sobre la roca. ¿Se fija? Entonces, necesitamos edificar con sabiduría, pero ¿dónde encontramos la sabiduría? La encontramos cuando respetamos a Dios, y allí alcanzamos la inteligencia. Pero dice Jesucristo, cualquiera pues que me ve estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y ¿qué pasó? No cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, para edificar una casa debemos de adquirir sabiduría, porque no estamos hablando nada más de la casa, estamos hablando de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Entonces, edificamos, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Jesucristo, ¿verdad? Así es de que, ¿qué sucede cuando no edificamos con sabiduría una casa agradable? Una de las primeras cosas que sucede cuando no edificamos una casa agradable, mostramos nuestra insensatez, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Allí en Mateo 7, verso 26, Mateo 7, verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o tonto, que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. El otro la edificó sobre la roca, este la edificó sobre la arena. ¿Y qué pasó? Verso 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué pasa? Fue grande su ruina. Se fija, cuando no edificamos con sabiduría e inteligencia a nuestras casas, ni nuestra vida espiritual, entonces estamos mostrando nuestra insensatez, nuestra tontería. Entonces,
Descendió lluvia, vinieron y soplaron vientos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces, la segunda cosa que sucede cuando no edificamos una casa agradable a nuestra vida cristiana, Dios les mandará una reprensión. Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Gloria a Dios. Salmo 73. Y allí vamos a buscar verso 18. Salmo 73, verso 18. Cuando no edificamos una casa agradable en nuestra vida cristiana, Dios manda una reprensión a la persona. Dice, ciertamente, Salmo 73, verso 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, así como se deslizó la casa con la arena, ¿verdad? Así, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento, los harás ¿qué? Caer. Los harás caer. ¿Por qué? Porque no están edificando sobre la roca. Y como han sido asolados de repente. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Porque entonces viene el miedo, viene la decepción, viene el llorar, el estar triste por lo que les está pasando, ¿verdad? La tercera cosa que sucede cuando no edificamos una casa agradable en nuestra vida cristiana, mostramos nuestra ignorancia, ¿verdad? Mostramos nuestra ignorancia porque no adquirimos sabiduría, no adquirimos inteligencia, entonces estamos mostrando nuestra ignorancia. Job, vamos al libro de Job otra vez. Job. Y allí en el capítulo 27 de Job, Job 27, verso 18, Job 27, verso 18, dice, y edificó su casa, el verso 18 del capítulo 27 de Job, edificó su casa como la polilla, como la polilla, y como enramada que hizo el guarda, ¿verdad? Algo que la polilla es el animalito ese que se va comiendo la madera. Entonces, ¿qué pasa cuando el animalito se come la madera? Está destruyendo la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no buscó la sabiduría ni la inteligencia. Entonces, y como una enramada pues es un tejabancito nomás que haces con 4 palos ahí arriba y pues no sirve de nada, ¿verdad? Porque no te ayuda. Rico se encuentra, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Nada tendrá. Ni siquiera la casa, porque la polilla se la tumbó y la enramada pues no le sirve de mucho, porque el aire se la puede tirar. Entonces, vemos allí que Dios ve que estamos mostrando nuestra ignorancia al hacer de esa, al no hacer edificar con sabiduría y con inteligencia. ¿Qué tenemos que hacer para edificar una casa agradable en nuestra vida cristiana? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para edificar una casa agradable en la vida cristiana es que hay que edificar con prudencia y sabiduría. Proverbios 24. Proverbios 24. Proverbios 24, verso 3 y 4. Proverbios 24, verso 3 y 4. Fíjese lo que dice ahí. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia
se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, o sea, con prudencia, ¿verdad? Con ciencia, dice, se llenarán las cámaras, o sea, las recámaras, va poniendo, primero edificas tu casa con sabiduría y dijimos, con ciencia se llenarán las cámaras, o sea, las recámaras se van llenando con los muebles que usted vaya poniendo, mesas, sillas, sofás, alfombra, dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, allí estamos viendo que las cosas se hacen en orden y con sabiduría y con prudencia. Es lo que se debe hacer para edificar una casa. Primero se edifica el cimiento, luego se para la casa, el esqueleto, luego se forra, luego ya cuando está hecha la casa, está sola, hay que irle metiendo los muebles para que vaya adornando la casa por dentro. Así es de que eso es lo que primero tenemos que hacer. La segunda cosa que tenemos que hacer para edificar una casa agradable en la vida cristiana es seguir el ejemplo de Dios. Seguir el ejemplo de Dios. En Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, verso 13. Verso 13. Dice, bienaventurado o felicísimo el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Primero hay la sabiduría y tu inteligencia va creciendo, porque allí la encontraste también. Amén. Y luego el verso 18, verso 18 dice, esa sabiduría ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Los que la retienen. Ya ven, el de la casa, el que compró la casa, primero era muy trabajador en el evangelio, pero después ya no retuvo la sabiduría que Dios le había dado, y se perdió, se fue al infierno. Jehová, dice, con sabiduría fundó la tierra. Fíjense bien, él cómo lo hizo. Afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, cuando seguimos el ejemplo de él, y dice, y con ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Se fija, Dios en orden iba haciendo todas las cosas. Así, dice, ustedes tienen que edificar tanto su casa como su vida espiritual. Él llevaba un orden, nosotros también debemos llevar un orden. ¿Pero cómo? Estudiando la palabra del Señor, porque allí encontramos la sabiduría, el principio de la sabiduría, y luego va creciendo su entendimiento hasta que obtiene la inteligencia, y entonces la gente va a decir, oye, ¿cómo sabe ella de la Biblia? ¿Cómo sabe él de la Biblia? ¿Por qué? Porque adquirimos primeramente la sabiduría. Ya dijimos cómo, ¿verdad? Job nos dijo. La tercera cosa que tenemos que hacer para edificar una casa agradable en la vida cristiana es acercarnos a Jesucristo para ser edificados también. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4. Si necesitamos sabiduría, necesitamos acercarnos a Dios. Verso 4. Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿cómo? Como casa
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros también tenemos que edificar nuestra vida como casa espiritual. Ya vimos cómo se edifica una casa, con sabiduría e inteligencia. No mostremos nuestras tonterías cuando no hacemos la voluntad de Dios. Así de que, de esa manera, podemos nosotros llegar a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que edifiquemos nuestra casa, pero tanto material como espiritual. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento le damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escudriñar su palabra, en la cual encontramos en cada palabra una bendición, Padre. Especialmente la edificación, Señor, tanto de nuestros hogares como de nuestra vida espiritual es muy importante. Y por eso, Señor, en esta mañana, Señor, les rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría y la inteligencia, que nos dé la prudencia que necesitamos, Señor, para cuando estudiemos su palabra podamos entender cada una de sus palabras en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les ruego que vaya con nosotros y se quede con los que nos quedamos aquí, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.